tenemos que estar preparados. Si Dios es uno y Él es nuestro Dios, tú y yo tenemos que estar preparados. Este es el título de mi predicación en esta mañana. Quiero leer en capítulo 24 de Mateo, verso 44, y Lucas 12, 40. Palabras de Jesús que son dignas de oír en esta mañana. Escucha bien. Por eso también vosotros debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo penséis. Lucas dice: asimismo debéis vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo penséis. Jesús está hablando de su venida y de aquellos días que precederán su llegada. Estad preparados. Estad preparados. Estad preparados. Me he hecho muchas veces esta pregunta. De hecho, me la hago casi cada día. ¿Estoy preparado? ¿Tú estás preparada para la venida del Hijo del Hombre? Y me digo: Señor, qué difícil es todo esto. ¿Cómo vamos a resistir todo esto que se nos viene encima? ¿Quién podrá parar esta humanidad que va cayendo cada vez más en un precipicio más oscuro? Como decía Fermín, cuando más nos alejamos de Dios, mayor es la distancia y mayor es la miseria de este mundo. Y cuanto más tarde el Señor en venir, más difícil se pondrá todo. No sé qué opinas tú de esto. Escucha bien, Iglesia del Señor. Una gran ola espiritual de tinieblas viene contra la Iglesia, contra el creyente. Es espectacular. Yo la percibo, no sé si tú la percibes. Yo le llamo el tsunami espiritual. Y tiene los mismos efectos que este. Ahora bien, ¿qué pasa? Si tú no estás preparado, si tú no estás preparada, si tú no estás despierto, viene cuando menos lo esperas. Estás haciendo tus cosas, estás ahí trabajando, estás con tu familia, te olvidas un poco de Dios, vas un poco por ahí, vas un poco por allá, jiji, jaja. Pero si no estás preparado, viene el tsunami y te arrastra. Y cuando menos lo esperas, sin darte cuenta, te ha engullido. Tenemos un problema grande en las iglesias. Y es que los efectos de ese tsunami ya están aquí y parece que nadie se da cuenta de ello. La marea ya ha empezado a retroceder. ¿Sabéis cómo actúa un tsunami, verdad? Primero la marea retrocede y parece que todo está en calma. Nadie se da cuenta, un silencio. Pero luego viene la gran ola que arrasa y destruye todo lo que encuentra a su paso. Lo vimos ahí en Japón hace poco. En la historia del cristianismo siempre han ocurrido olas espirituales que han venido contra la Iglesia del Señor. En los primeros 4 siglos
veíamos como los emperadores romanos utilizaban a los cristianos para comida de los leones. Aquí en España sabemos mucho de esto. En la Edad Media cogían a los cristianos en las calles, ponían unas jaulas. Todavía hoy, si vais por Castilla y por Toledo, veréis unas jaulas en las calles. Ponían los cristianos dentro, los untaban con aceite y les ponían fuego para alumbrar las calles por la noche. Con la Inquisición, en este país, durante casi 2 siglos, utilizaban estas cosas. Pero esas eran pequeñas olas que han precedido a la gran ola y última ola espiritual que viene y que está por aparecer. Y entonces podríamos decir aquí en España, sálvese quien pueda. Pero esta es una frase popular, mas no vale para un creyente. Para el creyente solo vale una frase: se salvará quien esté preparado. Amén. Se salvará quien esté preparado. Es un mensaje de aviso. Considéralo, si tú quieres, como un mensaje profético, aunque no lo es, porque esto está contenido plenamente en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está hablando en esta mañana. Pero observo una cosa que me preocupa mucho. La iglesia en general y el creyente de hoy en día no está preparado para sobrevivir a esa ola. No estamos preparados para eso que se nos viene encima. De ahí las palabras de Jesús en Mateo 24. La advertencia de Jesús indica claramente el hecho del esfuerzo que tenemos que hacer todos, cada creyente, para sobrevivir en estos tiempos que se avecinan. Y habla de la gran apostasía, de volver atrás, de dejar la fe, de la gran frialdad que hará que muchos abandonen la iglesia, de padres contra hijos, de hermanos contra hermanas, de falsos cristos, de falsos profetas, de incluso señales y maravillas, de falsos apóstoles. Todo esto y mucho más. Será tan grande la adversidad contra el pueblo de Cristo que llegarán a tener sentido las palabras de Cristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en su iglesia? Cuando venga Jesús, ¿estarás preparado? ¿Estarás preparada? ¿Vosotros creéis que esas palabras del Maestro tendrían sentido si se encontrara con una iglesia en general victoriosa y triunfante? Déjame explicarte en esta mañana para que no nos confundamos muy brevemente. La iglesia no es el reino de Dios. No lo confundamos nunca. Y la palabra de Dios está dentro del reino de Dios. Hay muchos cristianos que confunden esto. Te digo una cosa. El reino de Dios que nos trajo Jesús no puede ser destruido por nada ni por nadie. ¿Amén? ¿Amén? Los valores del reino, como la paz, el amor, la misericordia y todas esas cosas que Cristo nos dio su ejemplo, jamás podrán ser destruidos. ¿Amén? Pero la iglesia sí puede ser destruida si no estamos preparados. Lo hemos visto en la historia muchas veces, muchísimas veces. Y si esto ha sucedido, no podemos pensar que no puede repetirse. De hecho, vemos en los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis qué sucederá
en los últimos tiempos con los cristianos y con las iglesias. Dios dice en su palabra que si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los elegidos serán acortados. Apunta esta palabra, elegidos. Apunta esta palabra, preparados. Preparados. La iglesia no puede parar todo esto. La iglesia no puede parar el destino de esta humanidad y de esta sociedad. De hecho, en algunos países podemos impedir que algunas leyes no salgan. Incluso podemos impedir que algunos parlamentos no aprueben determinadas leyes con oraciones y ayunos. Pero esta sociedad va directa hacia la destrucción que Dios mismo tiene determinado para ella. Quiero explicaros una pequeña historia que se encuentra en el capítulo 6 de Jueces. Vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 6, versos del 1 al 16. Perdón, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Está hablando de Gedeón. Capítulo 6 de Jueces. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiéndole ayuda. Y el Señor oyó su clamor y envió su ayuda, y envió su ángel. Y el ángel y el Señor eligieron a un caudillo, a un hombre que sí estaba preparado en esa generación de miseria. Se llamaba Gedeón. Y el ángel del Señor vino y habló con Gedeón y se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Guerrero valiente, Gedeón? Probablemente no sabía ni utilizar ni una espada. Estaba simplemente escondido, mirando de recoger un poco de trigo para alimentar a su familia. Y el ángel dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Por qué tanta miseria? ¿Dónde está el Señor de las maravillas que mis padres me han contado? ¿Dónde está ese Dios poderoso si todo lo que veo es destrucción? ¿Dónde está ese Señor que me contaban?
Pero dice la palabra que el Señor lo miró y le dijo: ve con la fuerza que tú tienes y salvarás a Israel del poder de Madián, porque yo soy quien te envía. Amén. Porque yo soy quien te envía. Aleluya. Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel si soy el más pequeño de la tribu? Si mi pueblo es el más pequeño, si yo soy el más insignificante de todos, ¿cómo yo, Señor, voy a salvar a Israel delante de tantos enemigos? Y el Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mira, vemos adversidad grande, soledad frente al enemigo, dudas. Vemos un ejército de 135.000 madianitas, 135.000 madianitas para enfrentarse y que subían contra Gedeón. Mas Dios tenía algo preparado. Escucha bien, cuando todo parece perdido, cuando nuestros enemigos se multiplican, cuando nada parece que tiene solución, siempre, siempre Dios tiene algo preparado. Dios tiene un plan A, y si falla el plan A tiene un plan B, y si falla el plan B tiene el plan C, pero siempre, siempre sale vencedor. Amén. Bien, ¿qué vemos aquí? Pobreza espiritual, dominio del enemigo, cuevas y cavernas, un mar inmenso de circunstancias insalvables, un enemigo numeroso, armado, indestructible, temor frente a todo esto. Uno no sabe dónde ir, qué pensar, parece todo perdido. Incluso dentro del pueblo de Dios, todo está corrompido. Todo el mundo anda detrás de sus baales y de sus ídolos. Gente falsa, perversa, no hay nada bueno en ninguna parte. Esta era la realidad en tiempos de Gedeón. ¿A qué os suenan estas cosas? ¿A qué os suenan estas cosas? Y esa es la realidad en estos tiempos. No sé cómo tú ves el mundo. Ahora bien, fíjate bien, ¿de dónde vino la solución de Gedeón? De Dios. Aleluya. ¿De dónde vendrá nuestra solución? Aleluya. Gloria a Dios. El Señor tiene la solución a todo esto que pasa. Aleluya. Dios supo encontrar a Gedeón y a unos pocos de sus hombres valientes. Fíjate bien, ni ellos sabían siquiera que ellos eran los elegidos. Aquí es muy importante, ¿eh? Ni ellos sabían a quién Dios iba a escoger. Mira, aquí en esta mañana, seguro que Dios tiene ya a quién ha elegido para que se levanten en esta generación como guerreros valientes y vamos a destrozar al enemigo. Aleluya. Amén. Ellos no lo sabían, pero Dios sí sabía quiénes eran. Amén. Escucha bien, Dios tiene sus valientes hoy en día. Dios tiene sus instrumentos. Y Él os va a utilizar. Aunque no lo sepáis, estáis preparados. Y no solo vamos a sobrevivir al tsunami espiritual, no solo vamos a sobrevivir a las circunstancias adversas, sino que vamos a tener una victoria aplastante. ¡Aleluya! Sobre todo aquello que nos rodea.
Fíjate bien las palabras de Gedeón cuando habla con el ángel. Estoy solo, escondo el grano para que no me lo quiten. Nuestro enemigo es como langostas, suben, queman, destrozan, nadie hace nada. ¿Dónde está ese Dios? Nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de nuestros enemigos. En una palabra, todo está perdido, no hay solución. Médicamente podríamos decir que Gedeón tenía una depresión de caballo. No veía ninguna solución para todo aquello. Pero sabemos que Dios tenía sus planes, ¿verdad? Aleluya. Fíjate bien, llegamos a un punto interesante de la historia y voy terminando. Gedeón fue llamado por Dios, pero hubo 299 que estaban con él. ¿Amén? Otros valientes como él. Ahora bien, ¿sabes qué hizo Gedeón? Cuando vio 135.000 hombres armados que venían, dice que Gedeón tocó la trompeta y el pueblo de Israel se unió a Gedeón. Y Gedeón formó un ejército de 32.000 hombres frente a 135.000 madianitas. ¿Amén? ¿Conocéis la historia? Bien, yo no sé si sabéis que de esos 32.000 hombres, 31.700 tuvieron que irse a su casa porque no estaban preparados. ¿Eran de Israel? Sí. ¿Formaban el pueblo de Israel? Sí. Pero no estaban preparados para afrontar la última batalla. Muchas veces podemos ver iglesias poderosas. Muchas veces podemos ver que muchos levantan sus manos. Pero me gustaría ver cuántos de ellos Dios ha elegido porque están realmente preparados para enfrentarse a esto que está ahí afuera. Así es. Gracias. Capítulo 7, verso 3. Dice Dios: Gedeón, lleva el pueblo, mas quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvese para casa rapidito. ¿Sabes? Dios no necesita a aquellos que no están preparados. Es, en una palabra, no los quiere. Diles, tal como habéis venido, marchaos para vuestra casa. No os quiero. Señor, que se me está yendo todo el pueblo. No los quiero, que se marchen. Y es más, llévalos a las aguas, todavía tengo que probaros más. Así que Gedeón los lleva a las aguas, y los pocos que quedaban, los pocos miles, Dios le dice: al que doblare sus rodillas, no lo quiero. Lo envíes para casa rápido, rapidito. Señor, si me quedan apenas unos pocos hombres, no, para casa. No los quiero. Así que ya sabéis la historia, ¿verdad? Gedeón se queda solamente con 300 hombres. 31.700 se fueron para su casa porque Dios no los necesitaba. Aleluya. Gracias. Señor, ¿qué hago con estos 4 hombres que me has dejado? Y Dios le responde: con esos 300 yo os salvaré. Aleluya. Con esos 300 Gracias, Jesús. vosotros derrotaréis a esos 135.000 medianitas. Escucha bien. Escucha bien.
¿Qué tenían aquellos hombres que les hacía diferentes a los demás? ¿Qué tenían? Mira, tenían un espíritu ferviente, un ánimo dispuesto, un amor al Señor por encima de todas las cosas y de todas las circunstancias negativas. Estaban dispuestos a morir, si hace falta, por el Señor y por los demás. Y luego una cosa que hemos hecho antes, aquí, miraban al enemigo y gruñían los dientes y les decían: con nosotros no podemos, porque tenían el espíritu de David en su corazón. Amén. Miraban la circunstancia, miraban al gigante, miraban aquello que estaba enfrente y no les importaba nada, para nada. Eso es lo que les hacía diferentes. Y apunta bien estas cualidades, porque estas cualidades son las mismas que Dios te va a exigir a ti y a mí, si queremos estar preparados. Quien quiere volverse a casa, levántese y vuélvase para casa. Pero quien quiera seguir al Señor, tiene que ser con un espíritu ferviente, con un ánimo dispuesto, con un amor al Señor por encima de todas las cosas, dispuestos a morir si es necesario, y mirar a nuestro enemigo de frente y decirle: tú no sabes con quién estás hablando. Ahí está mi papá. Aleluya. Ahí está, como decía el domingo pasado, mi primo, el del zumosol. A ver, ven conmigo, te vas a enfrentar con él, vas a saber quién es mi padre. Tenemos que mirar a las circunstancias y a nuestros enemigos de esta manera. ¿Entendéis bien? Hay que estar preparados. Aleluya. ¿Sabes? Esas cualidades te salvarán y te protegerán. Porque una cosa tienes que saber: la ola que viene es tan grande que casi nadie será salvo. Pero yo encuentro en la palabra que cuanto más grande es la adversidad, el Señor se vuelve mucho más poderoso. ¡Aleluya! Pueden venir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 4 millones, 8 millones. Puede venir todo el mundo entero contra nosotros, pero el Señor levanta un solo dedo. Un solo dedo. Y los enemigos huyen. Y las circunstancias se van de nuestras vidas. Con un solo dedo. Si con la palabra hizo el universo, ¿qué hará levantando un solo dedo? Ese es nuestro papá. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios y mi Dios, a quien debemos de seguirle, pase lo que pase. Y bien, ¿sabes una cosa? La historia se repite. Estoy terminando. Una gran ola espiritual viene contra el pueblo de Dios. Un gran ejército, como langostas, imparables, invencibles, una atmósfera espiritual negativa, pensamientos negativos, dudas, una fe pequeña, una espiritualidad falsa, liderazgo cobarde, pueblo de Dios dividido y disgregado, pequeñas llamas encendidas en medio de una noche oscura y larga, falta de confianza, una fe así de pequeña. En resumen, un ambiente propicio a la depresión. No me extrañe ver cristianos depresivos. No me extraña ver iglesias pequeñas. Como le sucedió a Gedeón. Sabemos que Cristo, nuestro amado Señor, volverá, pero no sabemos cuándo. Cada vez más parece que está cada vez más lejos. Es una falsa sensación, pero ellos también la tenían. Y ellos también se preguntaban, como nosotros: Señor, ¿cuándo vendrás? Pero Dios dice: escuchad bien.
Gedeones. Levantaos en medio de esta generación, porque yo os libraré de todos vuestros enemigos. Aleluya. Levanta las manos en señal de victoria. Aleluya. Amén. Escucha bien lo que dice el Señor. Yo no necesito 20 millones de creyentes. Yo no necesito ninguna super iglesia. Yo no necesito ningún super mega campeón predicador. Yo no necesito ni apóstoles ni profetas falsos. Yo no necesito nada de esto. Solamente con unos pocos valientes yo os salvaré, dice el Señor de los ejércitos. Aleluya. Como decía Fermín ayer, Dios tiene todo controlado. Amén. Todo controlado. Y yo lo sé, y tú también. En medio de tanta adversidad, Dios no está solo. Nos tiene a nosotros. Aleluya. Aleluya. Amén. Cada iglesia tiene sus valientes. Pastores, estáis aquí. Levantad de en medio de las iglesias a los Gedeones, a los que tienen un corazón de verdad, a los que no están preparados, que se vayan a sus casas. Y si hace falta les ministramos, pero no contéis con ellos para la batalla final, porque cuando venga la batalla te van a dejar solo. Esa es la realidad espiritual. Escucha bien. Levantad Gedeones en medio de cada iglesia. Con unos pocos seréis victoriosos, porque nuestro Dios está con nosotros y somos un ejército invencible. Amén. Gloria a Dios. Gloria a los líderes de la alabanza que suban aquí mientras termino este mensaje. Por favor, quiero decirte algo. Vamos a levantarnos. Quiero deciros algo en esta tarde. Mira bien. No estáis solos. Amén. Dios está con nosotros. Él va delante de nosotros. No está solo. Hay otros 299 como tú. Aunque no lo sepas, pero Dios sabe quiénes son. Aleluya. Amén. Es verdad. El campamento es grande. La adversidad también. Nuestros enemigos son numerosos. También suben como langostas. Es verdad. Todo eso es verdad. Pero escucha bien. Escucha bien. Dios te dice en esta mañana: yo te he escogido para levantarte. Levántate, levántate y lucha, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Amén. Tu debilidad, juntamente con una fe y una confianza en el Señor, te hará invencible. Has de saber que pases por lo que pases, Dios tiene todo controlado. Amén. Dios tiene todo controlado. Nada podemos hacer para parar esto, pero Dios te ha elegido. Dios ha elegido a unos cuantos que no van a doblar sus rodillas. ¿Sabéis cómo vino la victoria? Ni siquiera tenían espadas. Ni siquiera tenían espadas. Ni siquiera tenían espadas. Dios le dijo a Gedeón: coja cada uno una trompeta, una tinaja y una tea encendida y rodead el campamento. Escucha bien, mi ciudad tiene más o menos 135.000 habitantes como ese ejército. Ahora bien, los que somos de ahí sabemos cómo podemos rodear una ciudad tan grande con solo 300 hombres.
Yo me estoy imaginando en plena noche oscura al valiente guerrero para enfrentarse con aquello, y estaban mirando al otro compañero que no le veía, aleluya, mas tenía que estar firme. ¿Y cuál era su armadura? Una tinaja, una trompeta y una tea encendida. Cierra tus ojos. Escucha bien. Tú eres un valiente que Dios ha escogido en medio de tanta adversidad. No temas ni desmayes. Levántate. Y yo te digo en esta hora, escucha bien, yo te digo en esta hora, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu que vas a vencer. Aleluya, aleluya, aleluya. Escucha bien. Rompe tu tinaja, levanta la tea encendida y toca la trompeta. Aleluya. Es un llamado en esta mañana. Oh Señor, aleluya. Señor, levanta esos gedeones, Padre, de dentro de cada iglesia, Padre. Rompe, Señor. Vamos a romper las tinajas, aleluya. Vamos a tocar la trompeta, aleluya. Y a levantarnos en medio de